En el alba de tiempos inmemoriales, el Hijo de Dios, vestido con los colores del cielo y de la tierra, se acercaba. Su voz, cargando la sabiduría de los siglos, resonaba por las colinas y valles, capturando la atención de todos los que la oían. «Venid a mí», decía, «y os revelaré los misterios del reino, a través de 10 fascinantes parábolas, joyas de sabiduría eterna». Y así, como un pintor que teje luz y sombra, comenzaba con la parábola del sembrador, Mateo 13:3-9, donde las semillas de la verdad caían en diferentes terrenos, simbolizando la recepción de las palabras divinas por los corazones humanos. Con cada palabra, la multitud se acercaba más, suspendida por la promesa de secretos revelados. Corazones afligidos encontraban consuelo en las metáforas de la existencia. Aunque la Biblia cuenta con un sinfín de parábolas, he seleccionado con meticuloso cuidado 10 de las más poderosas y significativas para compartir con vosotros. No os lo perdáis. Número 1. La parábola del sembrador se destaca como una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús, encontrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús emplea la figura de un sembrador para simbolizar la forma en que las personas reciben la palabra de Dios, una metáfora que nos habla directamente sobre nuestro crecimiento espiritual. La narrativa es sencilla pero profunda. Un sembrador sale a sembrar, y sus semillas caen en diferentes tipos de suelo, representando las variadas reacciones de las personas ante la palabra de Dios. Las semillas que caen al borde del camino y son comidas por los pájaros ilustran cómo algunas personas escuchan la palabra de Dios, pero no profundizan en ella. Las aves, como las distracciones del mundo, se llevan la semilla antes de que pueda echar raíces. Aquí, Jesús nos advierte sobre el peligro de la superficialidad y la falta de atención profunda a su mensaje. Las semillas que caen en suelo rocoso germinan rápidamente, pero se marchitan bajo el sol porque no tienen raíz. Esta parte de la parábola nos habla de aquellos que reciben la palabra con entusiasmo inicial, pero cuya fe es superficial. Cuando llegan los problemas o persecuciones, su fe se desvanece. Jesús nos invita a reflexionar sobre la profundidad de nuestra fe y nuestra resistencia ante las dificultades. Las semillas que caen entre espinos, que crecen y ahogan las plantas, representan a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la ilusión de las riquezas y los placeres materiales sofocan su crecimiento espiritual. Jesús nos alerta sobre cómo las preocupaciones mundanas pueden desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Por último, las semillas que caen en buena tierra y producen una cosecha abundante simbolizan a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y la reciben con un corazón abierto y fértil, lo que resulta en un crecimiento espiritual significativo. Este es el ideal que Jesús nos propone: ser como la buena tierra, receptivos y dispuestos a nutrir la semilla de su palabra para que dé fruto en abundancia en nuestras vidas. La belleza de esta parábola radica en su sencillez y en la profundidad de su mensaje. Jesús no solo nos enseña sobre la importancia de escuchar su palabra, sino también sobre cómo preparar nuestros corazones para recibirla y permitir que transforme nuestras vidas. Nos invita a examinar qué tipo de suelo somos y a trabajar en nosotros mismos para convertirnos en tierra fértil, capaz de acoger su mensaje y llevar fruto. Es una llamada a la introspección y al compromiso personal con nuestro crecimiento espiritual, recordándonos que la fe verdadera requiere de un corazón abierto, dispuesto y trabajador. Número 2. La parábola del buen samaritano es una de las historias más poderosas que Jesús compartió para enseñarnos sobre el amor incondicional y la compasión por nuestro prójimo. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, donde Jesús responde a la pregunta de un experto en la ley sobre cómo heredar la vida eterna. Con esta parábola, Jesús no solo responde a la pregunta, sino que también redefine y expande el concepto de prójimo, más allá de las limitaciones étnicas, sociales o religiosas. La historia comienza cuando un hombre, viajando de Jerusalén a Jericó, cae en manos de ladrones que lo golpean, le roban y lo dejan medio muerto al lado del camino.
Un sacerdote y luego un levita pasan por el mismo camino, pero ambos eligen ignorar al hombre herido, cruzando al otro lado del camino para evitarlo. Sus acciones reflejan una desconexión entre el conocimiento de la ley y la práctica del amor y la misericordia que la ley pretendía promover. En contraste, un samaritano, considerado un extranjero y visto con desprecio por los judíos debido a diferencias históricas y religiosas, se convierte en el héroe de la historia. Al ver al hombre herido, se mueve a compasión. Este samaritano no solo detiene su viaje para atender al herido, sino que también le brinda primeros auxilios, lo lleva a una posada a lomos de su propia montura y paga por su cuidado, prometiendo cubrir cualquier gasto adicional que pudiera surgir. Su acción desinteresada y compasiva ilustra el verdadero significado de ser un prójimo. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos que el amor al prójimo no conoce fronteras y que la misericordia no debe limitarse por prejuicios raciales, culturales o religiosos. Nos llama a reconocer la humanidad en todos y a actuar con compasión hacia aquellos en necesidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. La lección del buen samaritano es revolucionaria y desafiante. Jesús nos invita a expandir nuestra propia comprensión de la comunidad, la compasión y el amor. Nos anima a preguntarnos, ¿soy yo como el sacerdote o el levita, demasiado ocupado o indiferente para ayudar? ¿O soy como el samaritano, dispuesto a ofrecer amor y compasión, incluso cuando es incómodo o costoso hacerlo? Esta parábola no solo desafía nuestras percepciones y prejuicios, sino que también nos impulsa a actuar. Nos recuerda que el amor genuino se demuestra a través de acciones concretas de cuidado y misericordia hacia aquellos que están heridos, sean quienes sean. En la parábola del buen samaritano, Jesús nos muestra que el camino hacia la vida eterna está pavimentado con amor, misericordia y compasión por nuestro prójimo, redefiniendo quién es nuestro prójimo en el proceso. Número 3. La parábola del hijo pródigo, que Jesús relata en el Evangelio de Lucas, es una de las historias más emotivas y profundas que nos habla sobre el perdón incondicional y el amor inagotable de Dios. Esta parábola nos cuenta la historia de un joven que, después de recibir su herencia por adelantado, se va de su casa y malgasta todo su dinero en una vida de excesos. Cuando se encuentra en la miseria, tras una severa hambruna en la tierra donde había decidido vivir, el hijo decide volver a casa de su padre, preparado para admitir sus errores y aceptar incluso el más bajo de los puestos en la casa de su padre, esperando poco más que un poco de misericordia. Lo que encuentra al regresar es una recepción que supera todas las expectativas. Su padre, que lo había estado esperando, corre a su encuentro, lo abraza y lo besa, ordenando inmediatamente una gran celebración para marcar su regreso. Esta imagen del padre, que no solo perdona al hijo, sino que lo recibe con una celebración, simboliza el amor y la misericordia de Dios hacia nosotros, sin importar cuán lejos hayamos errado o nos hayamos alejado. La parábola también presenta a otro personaje importante, el hermano mayor, que se ha quedado en casa trabajando fielmente al lado de su padre. Cuando se entera del regreso de su hermano y de la celebración que se le ha preparado, se siente resentido y se queja, argumentando que él, que nunca desobedeció a su padre, nunca recibió tal honor. El padre le responde amorosamente, asegurándole que todo lo que tiene es suyo también, pero que es necesario celebrar el regreso del hermano menor, pues estaba perdido y ha sido encontrado. Esta parábola es rica en significados y enseñanzas. Por un lado, destaca el concepto de arrepentimiento genuino, no como un mero sentimiento de remordimiento, sino como una acción de volver a Dios, reconociendo nuestros errores y cambiando nuestro camino. Por otro lado, ilustra la alegría de Dios al recibir a un pecador arrepentido, una alegría tan grande que es motivo de celebración celestial. Además, la historia del hermano mayor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia el perdón y la misericordia. A menudo, podemos encontrarnos en la posición del hermano mayor, luchando con sentimientos de injusticia o resentimiento cuando vemos a otros recibir gracia y perdón.
Sin embargo, la respuesta del Padre nos recuerda que el amor de Dios es ilimitado y que hay suficiente gracia para todos, animándonos a alegrarnos genuinamente por la restauración y el éxito de los demás. En resumen, la parábola del Hijo Pródigo nos enseña sobre la naturaleza incondicional del amor de Dios, su disposición a perdonar y la alegría que encuentra en nuestro retorno a Él. Nos llama a todos, sin importar nuestros errores o cuán lejos hayamos vagado, a volver a casa, a Dios, donde encontraremos brazos abiertos y un amor que nos restaura y renueva. Número 4. La parábola del buen pastor, profundamente narrada en el Evangelio de Juan, nos ofrece una de las imágenes más tiernas y poderosas del cuidado y amor de Jesús por nosotros. En esta parábola, Jesús no solo se autodenomina el buen pastor, sino que también detalla las cualidades que lo distinguen de un simple cuidador contratado, o mercenario, que no posee un vínculo real con las ovejas. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre, una afirmación que va más allá de la mera familiaridad. En los tiempos de Jesús, un pastor pasaba tanto tiempo con su rebaño que llegaba a conocer las peculiaridades y características de cada oveja. De esta forma, Jesús subraya una relación personal e íntima con cada uno de nosotros, indicando que su cuidado no es genérico ni impersonal, sino profundamente personalizado y lleno de amor. Además, Jesús resalta la disposición del buen pastor a dar su vida por las ovejas. Este no es solo un compromiso teórico o una promesa vacía, es una realidad que Jesús cumpliría en la cruz. A diferencia de los mercenarios, que huyen al primer signo de peligro porque su único interés es el salario y no el bienestar de las ovejas. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means so many new reasons to rack. Because I always find something amazing. Just so many good brands. Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Blowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Jesús enfatiza su compromiso inquebrantable hacia nosotros, incluso hasta el punto de sacrificar su propia vida. Esta parábola también ilustra el concepto de liderazgo y protección. En un mundo lleno de lobos, problemas, tentaciones y peligros espirituales, Jesús, como el buen pastor, se coloca entre estos peligros y su rebaño, protegiéndonos con su presencia y guía. Su vara y su cayado, símbolos de dirección y corrección, son fuentes de consuelo porque nos recuerdan que no estamos solos ni desamparados en nuestras batallas y desafíos. Jesús expande la metáfora al hablar de otras ovejas que no son de este redil, insinuando la inclusión de gentiles y personas de todas las naciones en su rebaño. Esta es una promesa de expansión y unidad, mostrando que el amor de Jesús y su sacrificio son universales, destinados a todos los que lo escuchan y siguen su voz. La parábola del buen pastor nos enseña sobre la seguridad y el confort que encontramos en Jesús. Nos asegura que, bajo su cuidado, somos conocidos, amados y valorados individualmente. Jesús nos invita a seguirlo, confiar en su guía y descansar en la seguridad de que, con Él, nuestras almas encontrarán pastos verdes y aguas de reposo, incluso en los valles más oscuros de la vida. Nos llama a reconocer su voz, seguirlo fielmente y experimentar el amor y la seguridad que solo el verdadero buen pastor puede ofrecer. Número 5. La parábola del trigo y la cizaña, que Jesús expone en el Evangelio de Mateo, nos presenta un poderoso cuadro del reino de Dios y su paciencia con la humanidad. En esta historia, un hombre siembra buena semilla en su campo, pero mientras todos duermen, su enemigo viene y siembra cizaña entre el trigo.
Cuando ambos comienzan a crecer juntos, los siervos del hombre le preguntan si deben arrancar la cizaña, pero él les aconseja esperar hasta la cosecha para evitar dañar el trigo. Al final, la cizaña es recogida y quemada, mientras que el trigo es recogido en el granero. Esta parábola es una ilustración vívida de la realidad del bien y el mal coexistiendo en el mundo. El campo representa el mundo, el sembrador es el Hijo del Hombre, Jesús, el trigo son los hijos del reino, y la cizaña, los hijos del maligno. La cosecha simboliza el fin de los tiempos, y los segadores son los ángeles. A través de esta narrativa, Jesús enseña que habrá una separación definitiva entre el bien y el mal, pero esta ocurre según el tiempo y el juicio de Dios, no el nuestro. Lo intrigante de esta parábola radica en la paciencia del sembrador, que decide no arrancar la cizaña inmediatamente para evitar dañar el trigo. Esta paciencia divina refleja la misericordia y la longanimidad de Dios hacia nosotros. Dios espera con paciencia, dando a todos la oportunidad de arrepentirse y volver a Él antes de que llegue el momento del juicio final. Nos muestra que, a pesar de la presencia del mal en el mundo, Dios está en control y tiene un plan definitivo para restaurar todo según su justicia. Además, esta parábola nos advierte sobre la realidad de la justicia divina. Mientras que la misericordia de Dios es grande, también lo es su justicia. Al final, habrá una separación entre el bien y el mal. La cizaña será arrancada y quemada, simbolizando el juicio final sobre el mal. Esto nos recuerda la importancia de vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, buscando la santidad y evitando el mal. La enseñanza de Jesús a través de la parábola del trigo y la cizaña nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre cómo estamos respondiendo al llamado de Dios al arrepentimiento y a la conversión. Al mismo tiempo, nos alienta a tener paciencia y esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en el mundo y que al final el bien prevalecerá sobre el mal. Nos insta a ser como el trigo, creciendo firmemente en medio de la cizaña, manteniendo nuestra fe y nuestro testimonio en un mundo que a menudo parece dominado por el mal, confiando en que, al final, seremos recogidos en el granero celestial de Dios. Número 6. La parábola de la Gran Cena, relatada en el Evangelio de Lucas, nos ofrece una rica y profunda metáfora del reino de Dios y la naturaleza inclusiva de su invitación. En esta parábola, un hombre prepara una gran cena y envía a su siervo a llamar a los invitados previamente seleccionados para que vengan, pues todo está listo. Sin embargo, uno tras otro, los invitados comienzan a excusarse. Ante esta situación, el anfitrión, lejos de cancelar el banquete, ordena a su siervo salir rápidamente a las calles y callejones de la ciudad para traer a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Incluso después de esto, al ver que aún hay espacio, el anfitrión insiste en que se busque más gente hasta llenar su casa, dejando claro que aquellos que rechazaron la invitación inicialmente no tendrán la oportunidad de probar la cena. Esta historia ilustra la generosidad sin límites de Dios y su deseo de que todos participen en el banquete que ha preparado, que simboliza la salvación y las bendiciones del reino de Dios. Los invitados originales pueden ser vistos como aquellos que, debido a su complacencia, orgullo o prejuicios, rechazan la invitación de Dios, confiados en su propia autosuficiencia o TaxAct understands you haven't memorized the tax code. That's why TaxAct has live experts to help. TaxAct can even do it for you if you prefer. It's the easiest way to know you're doing it right. Well, other than going back to college and obtaining a bachelor's degree in accounting with a minor in finance, then interning somewhere and becoming fluent in all tax forms. But that might be hard to accomplish before tax day. So maybe just stick with TaxAct. TaxAct. Let's get them over with. SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on a select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on a Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/13. While supplies last, selection varies by location.
atrapados en sus propias agendas y deseos mundanos. El hecho de que el anfitrión luego invite a aquellos considerados indeseables y marginados por la sociedad subraya el mensaje radical de Jesús sobre el reino de Dios. No hay barreras ni distinciones. La invitación es para todos, especialmente para aquellos marginados y olvidados por el mundo. Esto desafía las expectativas y normas sociales de la época de Jesús y de la nuestra, recordándonos que la gracia de Dios no se basa en el mérito humano, sino en su amor inclusivo y misericordioso. La insistencia del anfitrión en llenar su casa refleja el deseo apasionado de Dios de que nadie quede fuera de su reino. La salvación y la comunión divina, simbolizadas por la Gran Cena, están disponibles para todos los que responden a la invitación con fe y humildad, independientemente de su estado social, económico o moral. Esto nos llama a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la invitación de Dios y sobre cómo acogemos a los demás en la mesa del Señor. La parábola de la Gran Cena nos enseña sobre la naturaleza del reino de Dios, un reino de gracia, inclusión y amor sin condiciones. Nos invita a examinar nuestras propias excusas y barreras que nos impiden aceptar plenamente la generosidad de Dios y a recordar que estamos llamados no solo a disfrutar de esta cena, sino también a compartir la invitación con otros, extendiendo el amor y la acogida de Dios a todos, sin distinción. En última instancia, nos recuerda que el banquete del reino está preparado y esperando. Nuestra respuesta determinará si tomamos nuestro lugar en la mesa. Número 7. La parábola de la oveja perdida, contada en los Evangelios de Mateo y Lucas, nos presenta una de las imágenes más tiernas y reveladoras del corazón de Dios hacia la humanidad. Jesús cuenta la historia de un pastor que tiene 100 ovejas, pero una de ellas se pierde. En lugar de quedarse con las 99 que están seguras, el pastor deja su rebaño para buscar a la oveja perdida hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, regresando a casa lleno de alegría. Luego, invita a sus amigos y vecinos a celebrar con él la recuperación de la oveja perdida. Esta parábola destaca varios aspectos fundamentales del carácter de Dios y de su relación con nosotros. Primero, muestra la iniciativa de Dios en la búsqueda de los perdidos. Dios no espera pasivamente que volvamos a Él. Él toma la iniciativa y nos busca activamente. Esta búsqueda incansable es un testimonio del amor profundo y personal de Dios por cada uno de nosotros, sin importar cuán lejos hayamos errado o nos hayamos alejado. Además, la parábola ilustra la alegría de Dios al recuperar a los perdidos. La celebración del pastor por una oveja refleja la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Este énfasis en la alegría subraya el valor que Dios pone en cada individuo. No somos simplemente números en un rebaño. Cada uno de nosotros es precioso y valioso a los ojos de Dios, merecedor de una búsqueda personal y de una celebración celestial al ser encontrado. La acción del pastor de cargar a la oveja sobre sus hombros también habla de la naturaleza del cuidado de Dios. Dios no solo nos encuentra, sino que también lleva nuestras cargas. Nos rescata de nuestras circunstancias difíciles y nos lleva de vuelta a la seguridad, no porque lo merezcamos, sino por su gracia y amor incondicionales. La parábola también tiene un mensaje implícito sobre nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo. Así como el pastor busca activamente a la oveja perdida, estamos llamados a ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios en el mundo, buscando y acogiendo a los perdidos y marginados. Nos recuerda que la misión de la Iglesia no es solo cuidar a los que ya están dentro, sino también buscar activamente a aquellos que están fuera. En resumen, la parábola de la oveja perdida nos enseña sobre el amor inagotable de Dios, que no tiene límites y que celebra el retorno de cada persona a Él. Nos recuerda el valor infinito que cada uno tiene para Dios y nos desafía a compartir y reflejar ese amor incondicional en nuestras propias vidas, buscando y acogiendo a aquellos que están perdidos, con la esperanza de traerlos de vuelta al hogar, con amor y alegría. Número 8. La parábola de las 10 vírgenes, narrada en el Evangelio de Mateo, nos presenta con vividez
el tema de la preparación y la vigilancia en la vida espiritual. En esta historia, 10 vírgenes esperan la llegada del novio para una boda. 5 de ellas son prudentes y llevan consigo aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no llevan aceite de reserva. Cuando el novio se demora, todas se duermen, pero a medianoche se anuncia su llegada. Las insensatas se dan cuenta de que no tienen suficiente aceite, y mientras van a comprar más, el novio llega. Las vírgenes prudentes entran con él a la celebración, y cuando las insensatas regresan, encuentran la puerta cerrada y no pueden entrar. Esta parábola es rica en simbolismo y enseñanzas profundas. El novio representa a Cristo y su segunda venida, mientras que las 10 vírgenes simbolizan a aquellos que se consideran seguidores de Cristo, esperando su retorno. El aceite en las lámparas se interpreta comúnmente. It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. So you're saying with Hilton Honors, I can use points for a free night stay anywhere? Anywhere. What about fancy places like the Canopy in Paris? Yeah, Hilton Honors, baby. Or relaxing sanctuaries like the Conrad in Tulum? Hilton Honors, baby. Ooh, what about the 5-star Waldorf Astoria in the Maldives? Are you gonna do this for all 9,000 properties? When you want points that can take you anywhere, anytime, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Book your spring break now. Como la fe viva y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, esencial para mantener nuestra luz brillante en la espera del Señor. La distinción entre las vírgenes prudentes y las insensatas subraya la diferencia entre una fe superficial y una fe profunda y preparada. Las vírgenes prudentes no solo esperan al novio, sino que también toman medidas concretas para estar listas cuando él llegue, independientemente de la demora. Esta actitud refleja la importancia de cultivar una relación personal y profunda con Dios, alimentada constantemente a través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia al Espíritu Santo. La sorpresiva llegada del novio a medianoche, cuando menos se espera, sirve como un recordatorio potente de que el tiempo de la venida de Cristo es desconocido. Nos advierte sobre la complacencia y la presunción, instándonos a vivir cada día como si fuera el día en que el Señor podría regresar. Esto no significa vivir en un estado constante de ansiedad, sino más bien en un estado de gracia consciente y preparación gozosa, manteniendo nuestras lámparas llenas y nuestras luces brillando. La parábola termina con una advertencia seria. Una vez que el novio llega y la puerta se cierra, las vírgenes insensatas se encuentran excluidas de la celebración. Este desenlace enfatiza las consecuencias eternas de nuestra preparación espiritual. Nos recuerda que habrá un momento en que ya no será posible prepararse, y nuestra condición espiritual en ese momento determinará nuestra eternidad. En resumen, la parábola de las 10 vírgenes nos llama a vivir una vida de fe activa y vigilante, llena del Espíritu Santo, siempre preparados para el regreso de Cristo. Nos desafía a examinar la calidad y la profundidad de nuestra preparación espiritual, recordándonos que la verdadera fe se manifiesta en cómo vivimos y cómo nos preparamos para el encuentro final con nuestro Señor. Número 9. La parábola del rico y Lázaro, presentada en el Evangelio de Lucas, es una narrativa profunda que Jesús utiliza para enseñarnos sobre la justicia, la compasión y las realidades del cielo y el infierno. En esta parábola, Jesús cuenta la historia de un hombre rico que vive en opulencia y un pobre llamado Lázaro, que sufre en extrema miseria a las puertas del rico, deseando solo las migajas que caen de su mesa. Mientras que los perros vienen a lamer sus llagas, el rico parece completamente indiferente a su sufrimiento. Sin embargo, al morir ambos, sus destinos se invierten dramáticamente. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz, mientras que el rico se encuentra en tormento en el Hades.
Esta parábola no solo destaca la brecha entre ricos y pobres, sino que también señala la ceguera espiritual y la dureza de corazón del rico, quien, a pesar de su riqueza material, es pobre en amor y compasión. Jesús utiliza esta historia para enfatizar que las posesiones terrenales y el estatus social son irrelevantes ante los ojos de Dios. Lo que realmente cuenta es cómo vivimos nuestras vidas, cómo respondemos a las necesidades de los demás y cómo atendemos a la palabra de Dios. El diálogo entre el rico en tormento y Abraham revela otro aspecto crucial: la importancia de escuchar y obedecer a Dios en esta vida. El rico pide que Lázaro sea enviado de vuelta a la tierra para advertir a sus hermanos, esperando evitar que enfrenten el mismo destino. Sin embargo, Abraham le responde que tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a las Escrituras, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos. Esta parte de la parábola subraya que la revelación de Dios ya ha sido dada y es suficiente para guiar hacia la salvación. La responsabilidad recae en cada individuo para aceptar y vivir según esa palabra. La historia del rico y Lázaro nos confronta con la realidad de que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias eternas. Nos llama a vivir con una perspectiva eterna, valorando la justicia, la misericordia y la fe por encima de la riqueza y el confort temporal. Jesús nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en un corazón compasivo y en una vida alineada con los valores del reino de Dios. Esta parábola también sirve como una advertencia poderosa contra la indiferencia y el egocentrismo. Nos desafía a mirar más allá de nuestro propio bienestar y comodidad, a ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean y a actuar con amor y compasión hacia los menos afortunados. En última instancia, la parábola del rico y Lázaro nos recuerda que nuestro destino eterno está intrínsecamente ligado a cómo respondemos al llamado de Dios a amar y servir a los demás en esta vida. Número 10. La parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, nos ofrece una poderosa lección sobre la humildad, la sinceridad y la justificación ante Dios. En esta historia, Jesús describe a dos hombres que suben al templo para orar, un fariseo y un publicano, recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, ora agradeciendo a Dios por no ser como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o incluso como el publicano. Enumera sus propias virtudes y prácticas religiosas, como ayunar 2 veces por semana y dar 10. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Diezmos de todo lo que posee. Por otro lado, el publicano, de pie a distancia, no se atreve ni a levantar los ojos al cielo, sino que golpea su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta parábola contrasta 2 actitudes fundamentales en la oración y en la relación con Dios. El fariseo representa la autosuficiencia y el orgullo religioso. Su oración está llena de autoelogio y desprecio por los demás. Él confía en su propia justicia para justificarse ante Dios. En contraste, el publicano encarna la humildad y el reconocimiento de la propia necesidad de la misericordia de Dios. Su oración es simple, directa y sincera, marcada por un profundo sentido de arrepentimiento y autoconocimiento. Jesús concluye la parábola diciendo que el publicano, y no el fariseo, bajó a su casa justificado ante Dios. Con esto, Jesús subraya que la verdadera justificación
no se basa en la observancia exterior de los ritos religiosos o en la comparación de uno mismo con los demás. En cambio, depende de un corazón humilde que reconoce su pecaminosidad y se arrepiente sinceramente, buscando la misericordia de Dios. Esta enseñanza de Jesús desafía las nociones convencionales de justicia religiosa y moralidad. Nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras acciones exteriores y examina el corazón. La humildad y la sinceridad son fundamentales para una relación auténtica con Dios. Esta parábola nos invita a examinar nuestras propias actitudes en la oración y en nuestra vida espiritual. Nos acercamos a Dios confiando en nuestra propia justicia o reconociendo nuestra dependencia total de su gracia y misericordia. Además, la parábola del fariseo y el publicano nos enseña sobre la importancia de no juzgar a los demás desde una posición de superioridad moral o espiritual. Nos llama a la compasión y a la empatía, recordándonos que todos estamos en necesidad de la gracia de Dios. En resumen, esta parábola nos insta a vivir con humildad y sinceridad, reconociendo nuestras faltas y dependiendo completamente de la gracia de Dios para nuestra justificación. Nos muestra que el camino hacia una relación verdadera y justificada con Dios se encuentra no en la autosuficiencia, sino en un corazón contrito y humilde que busca la misericordia de Dios. Estas parábolas, narradas con maestría por Jesús, son mucho más que meras historias. Son espejos del alma humana y faros de sabiduría espiritual que iluminan el camino hacia una vida plena y en armonía con Dios. Cada una, a su manera, se convierte en una invitación a examinar profundamente nuestro interior, nuestras relaciones con los demás y nuestra conexión con lo divino. Nos muestran que la esencia de una vida espiritual rica no se halla en la ostentación de nuestra fe, sino en la calidad de nuestros corazones y acciones. A través de estas narrativas, Jesús nos enseña que el amor no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se manifiesta en la compasión, la misericordia y el servicio hacia los demás, especialmente hacia aquellos en situación de vulnerabilidad o necesidad. Nos recuerda que la humildad es la puerta a través de la cual debemos entrar para acercarnos a Dios, reconociendo nuestras propias limitaciones y necesidades y poniendo nuestra confianza no en nuestras propias obras, sino en la gracia divina. La preparación espiritual, ilustrada en la vigilancia y la prudencia, se nos presenta como un llamado a vivir cada día con la expectativa del regreso de Cristo, no con temor, sino con la esperanza y la alegría de quien espera reencontrarse con un ser querido. Esta expectativa debe motivarnos a cultivar una fe viva, que se nutre de la oración, el estudio de la palabra y la práctica del amor y el servicio. Estas enseñanzas subrayan la importancia de vivir conforme a los principios divinos, principios que trascienden las normas religiosas y se adentran en el terreno del corazón y el espíritu. Nos invitan a tomar decisiones sabias, aquellas que reflejan el amor de Dios y su justicia, y a ser conscientes de que nuestras acciones tienen un eco en la eternidad. Nos alientan, además, a vivir con fe, una fe que se asienta en la confianza plena en Dios, en su amor incondicional y en su capacidad para transformar nuestras vidas. Nos invitan a amar de manera incondicional, reflejando el amor de Dios a través de nuestras palabras, pensamientos y acciones. Y nos recuerdan la importancia de la humildad, esa cualidad que nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y abrirnos a su acción transformadora en nuestras vidas. En última instancia, estas parábolas nos animan a confiar en la gracia de Dios para guiar nuestro camino espiritual. Nos aseguran que, a pesar de nuestros fallos y caídas, Dios está siempre dispuesto a perdonar, a levantarnos y a llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza. En este viaje no estamos solos. La presencia constante de Dios nos acompaña, iluminando nuestro camino, fortaleciendo nuestro espíritu y guiándonos hacia la plenitud de la vida en su presencia.